Empieza la campaña, o bueno, la precampaña electoral para las generales y no ha acabado todavía la de las municipales y las autonómicas, que está muy reciente, y ya empezamos pues con las hipérboles y las exageraciones. Hoy ha dicho el presidente del Gobierno que la economía española no es que vaya bien, es que va como una moto. Hombre, yo creo que, ¿no?, viendo el resultado del 28 de mayo, el presidente debería hacer un esfuerzo por aterrizar a la realidad y acercarse a la realidad de los españoles. Es evidente que la economía va bien y que no se puede negar que los datos de empleo, y lo hemos contado aquí en varias columnas en Radio Castilla-La Mancha, que están yendo bien. Los datos de marzo y abril fueron espectaculares, con un crecimiento espectacular. Los datos de mayo han sido buenos, pero no tan espectaculares. Se crearon casi 120.000 empleos en abril y en mayo se han creado casi 50.000, o sea, es un buen dato, pero no tan fuerte. Pero el problema que tiene la sociedad española es un problema de inflación, no tanto de creación de empleo, que está mejorando. Hemos pasado un año en el 2022, no por culpa del presidente, por una crisis energética y por la guerra de Ucrania, donde los españoles hemos perdido mucho poder adquisitivo por la subida de inflación, muy por encima de los salarios. La inflación de energía y del gas, por suerte, se ha mejorado, pero la inflación de alimentos, y ahora con la sequía se está intensificando, sigue muy elevada. Por lo tanto, todos los españoles, cuando van al supermercado todas las semanas, pues no tienen la percepción de que vayamos como una moto, ¿no? Lo que tienen la percepción es que les cuesta llegar a final de mes. Y la mayoría de españoles que tienen que pagar una hipoteca, pues están peor que el año pasado, ¿no? Evidentemente, porque ha habido que subir los tipos de interés para frenar la inflación, ¿no? Por lo tanto, no sé, yo creo que la verdad es que es un poco cansino toda la campaña, y lo que deberían intentar los políticos es intentar acercarse a los problemas de la gente y decir realidades. Si quieren ya, a partir de ahí, conectar con los ciudadanos, con los votantes, y empezar a hacer propuestas, que es de lo que debería ir la campaña. Pero bueno, vamos ya, esperemos que quede poco y que acabe ya en julio y entremos ya a gobernar y nos dejemos de campañas ya. La visión económica que para abrir este tiempo de radio aporta como cada lunes el economista José Carlos Díaz. Saludo ya a los analistas habituales de esta hora del lunes. Pedro Antonio Morejón, economista, director territorial del Instituto de Comercio Exterior de Castilla-La Mancha. Pedro Antonio, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. José Carlos nos ha abonado el terreno para los comentarios de esta tarde. Sí, esta tarde noche. No te voy a meter en el charco de lo de la moto, que ya José Carlos se ha expresado con rotundidad al respecto. Ahora iremos, porque tú traes cuestiones que me gustan mucho en torno a PIB, a inflación y a eso de que la economía de los hogares no se diferencia tanto de una manera ortodoxa de llevar cuestiones macroeconómicas o cómo se llevaría un Estado. En fin, ahora iremos con ello. Antes saludo a Juan Luis Manfredi, nuestro especialista en periodismo, relaciones internacionales, comunicación política y diplomacia, profesor en la Universidad de Castilla-La Mancha y ahora mismo en la Cátedra Príncipe de Asturias de la Georgetown de Washington. Juan Luis, ¿qué tal? Buenas tardes para ti. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí escuchando todas las novedades y viendo convocatoria electoral tras convocatoria electoral. No me da tiempo a estar al día. Y escucha, debate tras debate. No sé qué te parece. 6 debates, 6, como dirían los taurinos, ¿eh? 6, dice Sánchez. No me da tiempo a escribir las crónicas de uno al otro, así yo voy a pedir hacer uno sí y otro no, si te parece bien. Muy bien, Guadiana, crónicas Guadiana, que entren y salgan. Bueno, como Juan Luis ha inaugurado una manera de titular todo lo relativo a Ucrania, porque casi todo lo económico, lo internacional, cose con Ucrania, pues el titular de hoy es Kiev, capital, Pristina. Kriegstreiber ist Putin. Ist mit 200.000 Soldaten in die Ukraine eingemarschiert. Hat noch viele mehr mobilisiert. Hat das Leben seiner eigenen Bürger riskiert. Aunque ese que escuchamos, Juan Luis, es el canciller alemán Olaf Scholz, pero es verdad que, bueno, como digo yo, todo cose con todo. No sé por qué estaba tan enfadado Olaf Scholz, pero es cierto que hay novedades que comentar en relación con el asunto Ucrania-Rusia, pero también con la pinta más bien fea que tiene lo que estamos viendo en Kosovo. La verdad es que sí, estamos en una semana interesante, cumplimos 68 semanas desde la invasión y esta es la primera vez que hemos escuchado al canciller Olaf Scholz realmente enfadado. Él es un tipo así anodino, bastante gris, un poco plano y se le ha acusado de ser un poco blando con
esto que llamamos el Zeitenwende, ¿no? Que es el cambio de política exterior alemana para de verdad cortar con Rusia y lanzarse a liderar Europa incluso con armas, ¿no? Se le ha acusado de blando y en este discurso se pega un cabreo, por decirlo de alguna manera, que no veas, ¿no? Que es decir, Rusia es quien ataca a Ucrania, Rusia son los que nos llevan a la guerra, Rusia es quien está haciendo daño a la Unión Europea, ¿no? Y es un discurso realmente espectacular por el tono, por la forma y por el personaje que lo hace, ¿no? La situación de la guerra en esta semana la podríamos resumir en 2 o 3 ideas fuerza. Llevamos escuchando, y recuerda que siempre hablamos de esto, ¿no? Ruido y señal, propaganda todo el tiempo, que Ucrania prepara una gran contraofensiva contra Rusia y esa gran contraofensiva, pues la verdad es que no llega, ¿no? Un poco parecido a la toma de Bakhmut, que llevamos desde enero contándola y resulta que ni terminan de ocupar la ciudad ni terminan de defenderse, ¿no? Hemos hablado en alguna ocasión que la guerra está en un stand-by que no va a llevar a ningún sitio y que ninguno de los dos piensa que va a ser derrotado sobre el terreno. Por tanto, ninguno de los dos tiene en este minuto interés en forzar un proceso de paz, nada parecido, ¿no? ¿Por qué Kosovo? Que esta es la gran pregunta de la semana. Bueno, pues porque de repente las guerras que parecen congeladas se reactivan habitualmente por pequeñas razones que no tienen directamente que ver con un conflicto particular. En este caso tiene que ver con que bueno, pongamos en contexto, Kosovo es una región extendida de Serbia, reconocida como país internacional del año 2008, reconocida por todos, menos por España, por China y por algunos otros. Es un caso muy extraño que otro día le dedicamos un rato, ¿no? Lo que tenemos ahí es un momento complicado porque pasa lo siguiente. Los serbios son minoría en Kosovo, pero son el grupo mayoritario en el norte del país. Ahí se convocan elecciones municipales y los serbios las han boicoteado. Al boicotearlas, lo que hemos tenido es un 3% de participación y todos los nuevos alcaldes son de mayoría albanesa. Esto ha generado un enorme problema, malestar, bueno, enfrentamientos con las fuerzas de la OTAN, de la KFOR, que están allí desplegadas, y violencia en las calles que siempre sabemos cómo empieza, pero nunca sabemos cómo acaba. Solo por terminar, ¿por qué me preocupa el Kosovo? Me preocupa Kosovo porque al final los conflictos empiezan con pequeñas chispas, en este caso unas elecciones municipales, pero al final lo que está en juego es la influencia de Estados Unidos y de la Unión Europea en la región y, como siempre, pues Rusia aprovechando la ocasión para alimentar la desinformación y para recordar que esto podría ayudarse con un poco de apoyo, ¿no? Esto me refiero al apoyo a los serbios. Siempre aprovechando a ver por dónde viene el aire. Bueno, ya me lo decías, Pedro Antonio, que nos la ponía votando, por decirlo futbolísticamente y coloquialmente, José Carlos. Y aquí hay varias cuestiones, los procesos electorales, cómo afectan a la toma de decisiones económicas. Me hablabas en tus apuntes del cuadrado mágico que proponía un economista de origen judío. Es verdad que esto es muy complejo, nos llevaría mucho más rato, pero como hemos visto tendencias de crecimiento, posible revisión, hablaba el Banco de España de crecimiento trimestral del segundo trimestre en España y por tanto probablemente de todo el año 2023, no sé. ¿Qué analítica tendrá que hacer el nuevo ejecutivo, el nuevo gobierno que entre en España a la vuelta del verano? Bueno, Dios me libre de darles consejos a nuestros ínclitos políticos, pero bueno, al menos vamos a aportar nuestro granito de arena. La primera cosa es que cuando hablen de economía, no piensen que están hablando de, no sé, de astronomía, ni de energía nuclear, ni de medicina compleja. No, porque todos en la república de nuestra casa gestionamos económicamente los debes y los haberes. Y por lo tanto, el político a veces olvida que el ciudadano de a pie, sin tener grandes conocimientos teóricos, lo cierto es que entiende muy bien cuando las cosas vienen mal andadas o cuando las cosas van progresando. Y por lo tanto puede chocar que a él le vaya mal, a todos sus amigos les vaya mal, sus hijos tengan problemas y sin embargo hay quien diga que va como una moto. La verdad es que lo bueno que tiene la economía ahora mismo en España es que no va como una moto, sino que va doucement, que dirían los franceses, ¿no? Y en ese cuadrado mágico que yo te comentaba, lo que hacía Nicolás Caldor era, que data del principio del siglo,
era coger cosas muy sencillas, muy simples. Y vamos a coger dos en el programa de hoy. Otras las dejemos por otro momento. Una archimanida, el PIB. ¿Estamos acelerando? ¿Cómo va la economía española y mundial? Porque tiene mucho que ver una cosa con otra. Si tú te fijas, es cierto que las previsiones para el 2023 pues apuntan a 2-3 décimas por encima de lo que se pensaba. Pero señores, estamos hablando de 1.6, 1.9, no mucho más. Eso sabiendo que estamos teniendo, y también lo decía José Carlos, un sector turístico que está tirando enormemente porque todo le está viniendo de popa. En este caso sí, el viento viene de popa y nos empuja el velero, ¿no? Y España pues tiene un gran barco turístico que lo está aprovechando, y como los servicios. Pero tenemos un crecimiento muy desequilibrado. Fíjate que Caldos decía que en el epicentro del crecimiento estable debía estar el sector manufacturero, que es el innovador, el que genera empleo tecnológico, el que genera economías de escala. Y ahí, señores, España sigue teniendo grandes deficiencias, ¿no? Todo lo bueno que tiene nuestro sector turístico, que no digo que no sea un sector puntero y que haya que apoyar, por favor, por supuesto que sí, pero lo cierto es que hay tantísimos profesionales jóvenes, técnicos españoles que no encuentran hueco porque es muy difícil que la industria española tenga ese elemento puntero que quisiéramos, ¿no? Y por lo tanto no es tan equilibrado como pensamos. Y además, uno no crece solo en la vida. Creo que ya lo empezamos a comentar la semana pasada. Tú creces en un entorno económico que es la Unión Europea, en la cual las grandes potencias no están justamente acelerando. Alemania está en recesión técnica, que tampoco es tan grave, pero lo cierto es que está plana. Francia tampoco está boyante. Si vemos las exportaciones que estamos teniendo a Italia no lo está comprando. Y además, y por si fuera poco, estamos rodeados de una atmósfera electoral. En España ni te cuento. Pero es que, y ahí Juan Luis pues tiene toda la información, yo creo que ya la campaña electoral americana está arrancando. Sí. Y en Europa, pues a mitad del año que viene la tenemos. Es decir, es un entorno complejo en el que lo más que nos puede pasar es que vayamos doucement, como dicen los franceses, y que intentemos reequilibrar poco a poco una economía española que está un poco escorada hacia lo que siempre nos ha ido bien, pero que no siempre lo que nos equilibra con el resto de compañeros de fatigas como son los países de la Unión. That ain't working. That's the way you do it. You play the guitar on your MTV. That ain't working. Bueno, muy adecuada. El money for nothing de Dire Straits, ¿no? Para esto que estamos comentando. Sí. La verdad es que, bueno, quien quiera sentir lo que es el poder de una guitarra, que escuches el Money for Nothing desde el principio, porque eso explota. Cuando pongas los altavoces a tope, yo creo que el vecino protestará, pero tú tendrás una enorme satisfacción. A veces ese dinero que nos inunda, que nos ha inundado, pues a veces te planteas si nos está llevando a un crecimiento estable. Y vemos que en el 2021 esa masa monetaria ingente, con objeto de que pues la pandemia pues podríamos salir con más soltura y con un poquito más de alegría, ahora mismo nos plantea un problema, porque en el fondo esa gran cantidad de dinero, es en el fondo el origen de ese desacople de demanda que tuvimos en el 2021 y ese crecimiento desaforado de precios de materias primas, de energía, de transporte, que nos ha llevado a la situación de inflación que ahora tenemos. La inflación no la generó Ucrania y Rusia, se generó en 2021. Y además, no sé si para el programa de hoy, pero lo tocaremos, está llevando al tema de los tipos de interés, que sí que se han tratado, pero no en la vertiente de las hipotecas, sino que el Estado va a empezar a necesitar más dinero. No vía impuestos, porque estamos llegando hasta donde podemos llegar. Y cuando lo empieza a demandar, tiene que empezar a ofrecer tipo de interés. ¿A cuánto están las letras del Tesoro ahora y cuánto estaban hace unos meses? Hace unos meses llegaron a estar negativos, en tipos negativos, y ahora está al 3%. ¿Y qué hacen los bancos? Todavía nada, porque no lo necesitan, pero lo necesitarán. Es decir, empezaremos a percibir una cierta guerra de depósitos para captar fondos, y eso ya nos ha pasado en la historia española.
Eso se llama en economía crowding out, que es que lo público expulsa siempre a lo privado. Siempre ha sido así. Y tendremos que tener cuidado porque la economía privada necesita sangre, necesita oxígeno. Y a ver si nos vamos a encontrar con que el Estado lo expulsa porque necesita cada vez más dinero para pagar esos servicios. Claro. Bueno, lo mencionaba Pedro Antonio, Juan Luis, y es verdad que podríamos hablar de Polonia, podríamos hablar de China, pero llevamos aplazando algunas semanas hablar de Estados Unidos. Our border is a disaster. Crime infests our cities. The federal government makes it harder for families to make ends meet, and the president flounders. But decline is a choice. Success is attainable, and freedom is worth fighting for. Righting the ship requires restoring sanity to Ahora our sí que podemos society. decir que ha comenzado la campaña electoral y tenemos por ahí a Ron DeSantis rondando o apurando sus opciones de acabar siendo candidato. No olvidamos el nuevo tropezón de Joe Biden. La verdad es que estamos ya por fin en la campaña electoral, ¿no? Por fin, después de mucho tiempo, esta semana se han producido dos fenómenos importantes. Uno de ellos es que se ha aprobado el techo de gasto y otro de ellos es que se han lanzado a la campaña electoral Ron DeSantis, al que escuchábamos, y también Mike Pence, que no sé si va a ser hoy o va a ser mañana, se lanzan por fin a la carrera electoral. Te cuento rápidamente lo que va a pasar en el Partido Republicano, y es que aquí se dividen en un eje de conversación, que es con Trump o contra Trump. El 25% del electorado es abiertamente trumpista y quiere que vuelva a Trump y se acabó, este es el gran candidato. Otro 25% no quiere a Trump bajo ningún concepto y el 50% es el que va a intentar mediar o polarizar. No encontramos a nadie con un discurso abiertamente antitrumpista que tenga posibilidades reales. Al que tenemos es a este Ron DeSantis, al que algunos llaman un aprendiz de Trump, pero sin su bagaje, y tiene a su favor que es un candidato conservador, que es un candidato que acaba de arrasar en Florida con más de 20 puntos de ventaja en las elecciones, y es un candidato de enorme trascendencia, digámoslo así, en esto que llamamos el sector anti-woke, esto que llamamos las leyes contra el aborto, el pensamiento políticamente correcto, el discurso antimigratorio. Es, insisto, un nuevo Trump que se nos ha colocado aquí. ¿Es importante su candidatura? Sí, es muy importante, porque el presidente republicano que quiera ganar tiene que ganar en Florida, que tiene 30 escaños, no 29, en el colegio electoral, y los 40 de Texas. Con esos 70 se empieza a tener una candidatura muy sólida, y eso es lo que va a poner Ron DeSantis sobre la mesa, ganar esos 70 y a partir de ahí construir su campaña. Uh-huh. Oye, y en el otro lado, a la vista de esa caída de Joe Biden, no es la única, o a la vista de esas caídas, ¿hay debate? ¿O hay alguien calentando por la banda? ¿O nadie se plantea no será Biden el candidato demócrata? Pues mira, no te lo vas a creer, pero el presidente tiene unos índices de aprobación muy bajos, muy establemente bajos. No sé si esto es una contradicción, alrededor del 40%. Y esto puede ser por la polarización política, puede ser por algunas otras razones. Es un presidente bastante poco, como diría yo, llamativo, sobre todo si lo comparas con Trump, y no hay nadie que le haga sombra dentro del Partido Demócrata. Bueno, no hay nadie, como dirían Asterix Obelix, salvo un candidato, que es Robert F. Kennedy Jr., hijo de Bobby Kennedy, el fiscal asesinado en el año 68, sobrino de JFK, y él es la única voz disidente. Aunque Kennedy es un tipo marginal, en el sentido de que no va a tener ningún impacto, lo cierto es que es también un trumpista, le gusta la Fox, tiene todo este paquete completo de vacunas, putinismo, crítica a los medios, todo este tipo de cosas que hemos visto en el trumpismo, y aunque no hay ningún riesgo en la elección, va a ganar Biden de calle, en realidad sí que le va a desgastar. Y te doy dos anécdotas. Cuando el Partido Demócrata ha tenido problemas a la hora de renombrar al presidente, al incumbente como candidato, ha perdido. Pasó en el 79, pasó en el 32. Quiero decir con esto que es una pésima idea para el Partido Demócrata y para su estrategia tener crisis internas, críticas internas, porque esto llama a la desafección y es el principio del final. Así que no tiene posibilidades de ser elegido Kennedy, pero sí tiene posibilidades de arruinar la carrera presidencial de Biden. Uh-huh. Bueno, 9:27 de la noche. Venga, vamos con una sugerencia cultural.
36 hours ago. An attempt was made to kill the chief of MI6. I've been stepped up to chief. So what's the chain of command? I'm in charge. Esto es algo que se llama Treason, es una miniserie de Netflix, pero que quieres coser, Juan Luis, con un libro que acaba de publicarse en español, ¿no? Sí, exactamente. Es una miniserie de Netflix estupenda que trata de lo siguiente, ¿no? ¿Qué pasaría si un oficial del MI6, que es el equivalente al CNI, ¿no? El Centro de Espionaje y de Inteligencia del Reino Unido, tuviera una operación de infiltración y consiguiera colocar muy arriba, no voy a dar más detalles, a uno de los suyos? Bueno, pues de eso trata esta miniserie, que se ve en una tarde y que es muy divertida. ¿Y por qué lo vinculo con este libro Todo es un arma, de Mark Galeotti? Porque al final lo que estamos teniendo en este momento de incertidumbre, que tantas veces y también describe Pedro Antonio, es que todo se puede utilizar para hacer ruina de la democracia y de las sociedades abiertas y liberales. Así que cuidado con lo que leemos, seamos desconfiados de las fuentes fidedignas que no tienen errores y aprovechemos para ver un poquito esta serie o, si no, leer el libro de Galeotti. Treason, la miniserie de Netflix, y Todo es un arma, es el libro de Mark Galeotti, como recomendaciones culturales esta semana. Bueno, casi las 9:30, un minutito nos falta. Estupenda conversación, como siempre, con Pedro Antonio Morejón y con Juan Luis Manfredi.